Dios les bendiga, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y bueno, hemos estado hablando del rol de la madre en la familia, del rol del padre en la familia, pero hay un rol que también es muy importante, que es el rol del hijo en la familia. Hoy estaremos hablando de eso. Para esto tenemos unos invitados especiales el día de hoy. Nos encontramos con la compañía del hermano Breiner Causado y la hermana Joanny Manjarres. Ellos nos estarán contando experiencias que han tenido como hijos en la familia. Les damos espacio para que ellos puedan presentarse. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta noche. Le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar en este episodio y esperamos que este sea un episodio de mucha bendición para la vida de cada uno de los oyentes que están ahí detrás de pantalla y que podamos ser edificados con base a la palabra de Dios y nuestras experiencias bíblicas. Amén, amén. Dios les bendiga a todos los que en esta noche nos están viendo. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Agradecerles también por la invitación a este espacio tan importante. Bueno, ellos nos estarán contestando algunas preguntas que tenemos para ellos el día de hoy. Y bueno, vamos a prestar atención a lo que nos tienen para decir, ¿cierto? Esas vivencias que han tenido como hijos. Empecemos. ¿Cuál es el papel principal de un hijo en la dinámica familiar según la Biblia? Amén, hermana Karen. Bueno, antes de poder responder a la pregunta, qué bueno que toquemos estos temas tan importantes que han venido haciendo en los episodios anteriores, que es de la familia, los hijos, los padres. En este caso, en esta oportunidad, es el rol de los hijos. Amén. Y para contestarle, el papel principal que juegan los hijos según la Biblia, porque hay que basarnos en la Biblia, en lo que el Señor nos deja en su palabra. Y Él nos dice en su palabra que los hijos deben honrar, respetar a sus padres. Amén. Y creo que ese es el rol principal. Si esa es la respuesta contundente a la pregunta que está haciendo esta noche. ¿Cuál es el rol? El rol principal es de honrar y respetar a los padres. Amén. No sé qué tiene que... Amén, amén. Breiner. Amén, así es. Como dice la hermana Joanny, es un mandamiento y dice para que haya largura de vida en nuestros días. Cuando nosotros escuchamos, obedecemos, honramos a nuestros padres, de hecho también tiene un beneficio para nuestra vida, así es el alargamiento de nuestra vida precisamente. Y es que precisamente yo tengo un testimonio respecto a esto y fue que muchos sabrán de mi accidente y precisamente fue por no escuchar a mi mamá. Yo me acuerdo que ese día yo había madrugado para hacer una actividad, una venta que yo estaba ejerciendo en el momento. Yo me levanté como a las 3 de la mañana, como a las 7 de la mañana terminé esa venta y de ahí yo tenía planeado un viaje. Ella me dijo, descansa un momento, descansa un rato que estás trasnochado y luego vas y haces el viaje en la tarde. Y yo, no, tengo que ir enseguida porque después me coge la tarde por allá. Entonces, por no escucharla a ella, por algo ella me dio el consejo, pero yo en mi afán no le presté atención, entonces me fui. Y ese día pues fue cuando me accidenté. Entonces, si hubiese prestado atención al consejo de mi madre, hubiese descansado en el momento, posiblemente hubiese evitado ese accidente ese día. Entonces, la Biblia nos da unos consejos que si nosotros los aplicamos en nuestra vida, eso nos trae el beneficio a nosotros mismos. O sea, de pronto uno cree que al momento de practicar la Biblia está dándole algún beneficio al pastor o a nuestros líderes o a las personas que nos rodean, pero es que al aplicar esto, solamente los beneficiados somos nosotros mismos, hermana Joanny. Así es, que bueno, ¿verdad? Que seamos hijos obedientes a nuestros padres, como decía la hermana Joanny, honrarlos. ¿Cómo pueden los hijos contribuir al ambiente espiritual del hogar? Amén. Bueno, también vamos a hablar aquí, este podcast está enfocado en las experiencias vividas. Y por ejemplo, en mi familia, algo que nunca faltaba eran los devocionales matinales. Mi papá siempre se acostumbró más que todo a hacerlos, siempre como a las 4 de la mañana nos levantaba y yo recuerdo que en mi adolescencia eso era algo que me molestaba mucho porque amo el dormir, es la hora y para mí el dormir... Creo que a todos.
Entonces, él siempre nos iba y nos tocaba las piernas a las 4 de la mañana, a alistarse, quedamos para el devocional, y una vez con cara, con sueño, con papá, ¿por qué nos levantas? Pero siempre basándonos en la obediencia, precisamente, que es lo que hablamos en el primer punto, le hacíamos caso a él, y eso nos fue edificando en nuestra vida espiritual. Entonces, obedecer aún en la vida espiritual a nuestros padres nos va a edificar también. Entonces, ahí, de esa manera estamos contribuyendo al crecimiento familiar. A veces no es que nuestros papás sean canzones, no es que nuestros papás, es por nuestro bien. Ellos lo que están procurando es un bienestar para nosotros, para cada uno de nosotros. Amén, amén. Quisiera acompañar lo que decía Don Reiner, que es acerca del la costumbre, por decirlo así, la devocional familiar que realizaban. Se me venía a la mente, ahora que lo mencionabas, mi abuelo, antes de fallecer, en la casa familiar, en la casa de los abuelos, él siempre tenía una costumbre que era la devocional familiar, pero era antes de acostarnos. Era como en la noche, antes que todos nos fuéramos a dormir. Y aportando en lo que la pregunta dice, ¿qué pueden contribuir los hijos al ambiente espiritual de la familia? Es que cuando se dan estos espacios de que los padres ven la necesidad de inculcarle a los hijos, es como nosotros como los hijos, apegarnos, amén, por decirlo así, como estar ahí siempre diciéndole apoyando. sí a lo que los padres nos están diciendo. Si ellos nos levantan, si es en la mañana, hacer esta devocional es por algo, amén. Entonces creo que podríamos contribuir ayudando a esta armonía espiritual, porque lo que siempre nos inculcan lo que son padres cristianos a hijos cristianos, porque ya en otro caso sería los hijos cristianos y los padres que no son convertidos. Pero en este caso los padres convertidos que le inculcan a sus hijos siempre esa vida espiritual, siempre estar ahí siempre, lo que dice mi mamá siempre es órele a Dios para que le ponga el sentir de orar. Así es. Entonces uno dice, ¿cómo así que orar para que Dios le dé ese sentir de orar? Pero eso nos ayuda a nosotros como hijos crecer en ese ámbito espiritual, y eso nos ayuda a sí mismo contribuir a lo que los padres nos ayudan en ese ámbito espiritual para crecer. Así. Bueno, y retomando precisamente eso que tú dices, Joanis, que estamos hablando de pronto en un ámbito donde las familias sean totalmente cristianas, pero si fuera el caso contrario de que solamente los hijos son los cristianos y los padres inconversos, al momento de nosotros empezar a crear unos hábitos cristianos de oración, de devocionales, nuestros padres, que si fueran inconversos dado el caso, ellos van a notar eso, y a través del ejemplo también estamos contribuyendo hacia ese crecimiento espiritual en la familia. Entonces va a llegar un momento donde nuestros padres van a decir, yo quiero de pronto practicar esto que está haciendo mi hijo o mi hija. O ellos ven el cambio de cómo era el hijo antes de ser cristiano o tener ese encuentro personal con el Señor, y ellos ven ese cambio después. Entonces, por medio de ese hijo cristiano que se convirtió al Señor, que tuvo un encuentro especial con Él, los padres van a venir también a conocer lo que el Señor brinda para cada uno. Así es. Y aprovechamos para aquí de pronto motivar a si alguno está viviendo esta situación, no se canse de ser ejemplo en su casa, porque esto da frutos. La Biblia dice que toda la palabra cuando es echada, eso vuelve con frutos. Entonces el trabajo no es en vano. Amén, amén. Qué importante, ¿verdad? Son estos devocionales en la familia, en el hogar, y los hijos cumplen un papel muy importante en cada uno de estos devocionales que se realizan con los padres. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué enseñanzas bíblicas pueden guiar a los hijos en su relación con sus padres? Sí, hermana Karen. Bueno, creo que esta pregunta viene respondiéndose con la otra pregunta, que es ¿qué enseñanza bíblica? Bueno, si nos pasamos en la Biblia, seguimos retomando que es honrar.
Amén. Sí, porque en la relación con los padres, el Señor nos manda, como lo hemos dicho anteriormente, la Biblia nos da unas pautas, por decirlo así, unos consejos que el Señor nos dejó para que nosotros como hijos, también como padres, puedan como ceñirse. Amén. Porque si el Señor lo dejó ahí, hermano Breiner, es para que nosotros lo cumplamos, y es porque es un bien para nuestras vidas, así poder crecer. Amén. Así es. Sí, y es que precisamente en el Nuevo Testamento, creo que es en los libros que he escrito por Juan, donde él nos aconseja, hay unos consejos tanto para los hijos como para los padres, y donde dice: hijos, no provoquéis a deshonra a los padres. O sea, nosotros debemos procurar que nuestros actos agraden también a nuestros padres, porque a veces decimos, yo he escuchado mucho un dicho que dice: mientras yo agrada a Dios, no me importa lo que piensan los demás. Pero es que si tú agradas a Dios, tu entorno también debe agradarse. Debe influir, Claro. debe reflejar. Claro, porque estaríamos siendo consecuentes nuestros actos con nuestro entorno, pero Contradictorio. exactamente. Si agradamos a Dios, pero nuestro entorno no está agradado, entonces algo estamos haciendo mal. Entonces debemos procurar eso también en nuestra vida. Qué importante, ¿verdad? Y bueno, antes decían que había más respeto, que los hijos eran más obedientes, que los hijos respetaban más a los padres, pero que ya hoy parece ser que ya los se ha hijos- perdido. Sí, que se ha perdido como ese respeto hacia los padres, ¿verdad? ¿De qué manera los hijos pueden mostrar respeto y obediencia en un contexto moderno? Es que nosotros precisamente estamos llamados a marcar diferencia. De pronto algunos dicen que la vida cristiana solamente es para los viejos, y no es así. O sea, aún desde la niñez hasta la etapa de los ancianos, estamos llamados para vivir una vida cristiana santa. Entonces, este mundo ahora, este siglo XXI, la verdad que es un siglo de muchos retos para el joven cristiano, porque es muy fácil mezclarse o con lo moderno, o tratar de estar a la moda o en la onda, como dicen algunos, tratar de pronto entonces de no prestar mucha atención al consejo de nuestros padres, que es un consejo, la generación que viene saliendo es una generación que aún estaba muy centrada en la Biblia, y que estaban muy ceñidos a una senda antigua. Ahora de pronto la generación que está saliendo es una generación que es muy moderna, que está muy... Entonces nosotros debemos guardar siempre el principio bíblico, y eso no está mal, aunque nos digan que somos viejos, que no estamos en la moda, pero es que más allá de todo eso, la salvación viene del cielo, no de nuestros amigos. Entonces debemos procurar en primer lugar agradar a Dios, y como dije ahorita, cuando agradamos a Dios, aún nuestros padres van a estar, y toda nuestra familia, nuestro entorno va a estar agradado también de eso. Amén, amén. Y algo que siempre he notado es que en esta generación siempre hay cierto irrespeto, cierto, mucho irrespeto hacia, sea nuestros padres, vecinos, amigos, compañeros. Siempre hay como que ese punto ahí. Y hay que denotar que esto lo implica también como para los cristianos, porque es que antes siempre había, aunque no eran cristianos, siempre había ahí como ese respeto, ese sentir como integral de ser con todos. Así es. Aún los que no eran cristianos siempre tenían ese, por decirlo así, esa enseñanza que venían de los padres. Pero aplicándolo a los cristianos, a mí que debe ser, como lo decías, marcar la diferencia. Por ser hijos de Dios, debemos reflejar eso que el Señor nos manda en su palabra. Amén. Respetar, obedecer a los demás, a nuestros padres. Y la pregunta es: ¿de qué manera los hijos pueden mostrar respeto y obediencia en un contexto moderno? Y creo que también me basaría como en la comunicación. Amén. Porque a veces vemos que los hijos dicen: no, pero es que mi papá es tal, mi papá es esto, entonces yo para qué voy a dar algo que no me brindan. Entonces eso también va como que en ese temor
que uno crece, que es como no va a ser recíproco con lo que nos dan, sino que siempre dar más bueno de lo que los demás no nos pueden dar. Así es. Y ahora que estaban mencionando de pronto eso que aún cuando no son cristianos, yo recuerdo que mi abuelo, él no es cristiano, mi abuelo por parte paterna, y él es una persona que, como tú dices, es muy respetuosa, y o sea, sus principios son eso. De hecho, cuando nosotros en las vacaciones íbamos a visitarlo, y de pronto él veía que incomodábamos a un vecino porque nos reuníamos como 15 primos en vacaciones a jugar, y ustedes saben que uno, niño, el desorden y todo, pero él veía que si de pronto íbamos a molestar a un vecino o algo, allá no, o sea, siempre el respeto, siempre mostrando unos buenos principios, y eso que no es cristiano, y eso es cierto, la generación antigua guardaba mucho más esos valores. Que no se pierdan el respeto, la obediencia, no importa en qué tiempo estemos, pero qué bueno que siempre seamos respetuosos, seamos obedientes a nuestros padres. Y bueno, como hijos también tenemos conflictos, también tenemos problemas. Muchas veces pensamos que los conflictos solo son entre parejas, pero hay conflictos también entre padres e hijos, entre madre e hijos, ¿verdad? ¿Cómo pueden los hijos manejar los conflictos familiares desde una perspectiva cristiana? Bueno, un tema bastante llamativo, que es de los conflictos entre los padres e hijos. Es inevitable, amén, que no hayan conflictos, desacuerdos entre los padres. Imagínate, tratar con un adolescente que apenas está saliendo de la niñez a la juventud y adultez. Es bastante complicado una etapa de esa, lo podemos decir nosotros. Así es. Amén. Pero hablando desde mi perspectiva, de mi experiencia, yo siempre he sido alguien tímida, introvertida, como calmada, y algo que siempre notaba cuando pasaban desacuerdos y eso, es como tener ese temor. Yo siempre crecí con temor, pero no como un temor de miedo ni nada de eso, como lo puedo pensar los demás, sino que sí, exacto, como un temor de respeto, un temor de que, bueno, no voy a decir esto ni voy a actuar de esta manera porque no es correcto, por decirlo así, hacia mis padres. Entonces, siempre que mis padres me decían algo o me llamaban la atención o algo por el estilo, siempre como que así quietecita, así bajita, porque siempre tenía como que ese temor de irrespetar o de alzar la voz o esas cosas que pasan a veces. Entonces siempre como fui calmada, a diferencia de mis hermanos que son más como explosivos. Así es. Y todo esto también parte de las enseñanzas recibidas, porque precisamente mis padres siempre también el respeto hacia los mayores, hacia cualquier persona que pueda orientarte, hay que mostrar respeto. Entonces precisamente yo recuerdo esas enseñanzas de mis padres. Claro, tuvimos muchos conflictos, como las mencionaba la hermana Giovanni, eso es normal que tengamos conflictos familiares. Lo importante es saber resolverlos. Entonces mis papás siempre aplicaban la palabra en ese pasaje donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando de pronto era yo quien cometía la falta, ellos buscaban la manera de hacérmelo ver: hijo, cometiste esta falta, te pasó esto, ven, vamos a arreglarlo. O en el caso contrario, si de pronto ellos cuando se daban cuenta que no tenían la razón, porque lo aceptaban, y eso es parte de la buena comunicación, claro, como decíamos, entonces también ellos se acercaban antes de acostarnos, siempre estaban ahí a pie de la cama: hijo, bueno, hoy pasó esto, vamos a arreglar esto porque esto no nos hace bien. Y siempre se mantuvo eso. Entonces eso a uno lo motivaba a seguir buscando de Cristo, porque partiendo de un principio bíblico como es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tratábamos siempre de solucionar esos conflictos en el diario. Amén. Algo que mencionabas también es como la enseñanza. No podemos hacer algo si no sabemos. Exactamente. Hablando de padres cristianos a hijos cristianos, porque ya es
otro tema aparte si los padres no son cristianos. Pero si los padres son cristianos y los hijos también van por ahí, creo que también la enseñanza de los padres ayudan a que el hijo también pueda saber cómo sobrellevar los conflictos que se presentan. Así es. Bueno, y la hermana Joanny ahorita hablaba lo que era comunicación, la comunicación entre familia, entre padres e hijos. Y esto es muy importante, muy vital, ¿cierto? Que haya una buena comunicación. ¿Qué importancia tiene la comunicación entre padres e hijos en el desarrollo de la fe familiar? Es muy importante. La respuesta es muy importante porque si no hay comunicación, no hay comunión. Y cuando no hay comunión en una familia no hay armonía, y si no hay armonía entonces no hay forma de transmitir una enseñanza. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. O sea, cuando nosotros nos sentamos en devocionales o en el momento familiar, ahí es donde vamos a recibir enseñanzas, donde nuestra fe se va a fortalecer y a crecer. Pero si no hay ese apoyo o esa comunicación, no va a haber fe, porque no va a haber ese compartimiento, entonces no va a crecer nada en la familia. Amén, amén. Y es que también la comunicación debe ser asertiva, porque puede haber comunicación, por decirlo así, diálogo, pero si no hay como ese asertivo del problema, por decirlo así, no se habla claro cuál es, pues no se va a llegar pues a una solución, por decirlo así. Como lo mencionaba, la comunicación debe ser asertiva, porque cuando un hijo se encuentra en un ambiente en la que la comunicación es abierta, en la que es permitida, porque hay que decir que tiene que haber el permiso para estar como que abierto a ese diálogo, para que los hijos puedan exponer sus dudas, sus preocupaciones, lo que tienen en su mente, ¿cierto? Sin miedo a ser reprochado. Exacto. Sin miedo a que el padre pueda hacer algo, pueda arremeter. ¿Por qué pensaste esto? Y yo he visto esos casos lo cuestionan. Claro, ¿por qué tienen eso en la mente? Y empiezan a atacar. Entonces eso lo que hace es crear una pared entre el hijo y el padre, porque entonces él dice, no, la próxima no le cuento nada porque Claro, me va a regañar, ¿no? Entonces no, hay que saber escuchar, y que es normal que uno cuando está creciendo explore nuevas cosas. Entonces uno quiera buscar la ayuda pues de las personas que ya tienen esa experiencia. Entonces si a ustedes padres se le acerca a un hijo, no hay por qué tomar una actitud negativa o de pronto preocuparse, porque es normal, uno siempre está explorando nuevas cosas. Entonces, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si de pronto, dado las circunstancias, son cosas aunque son antibíblicas, saber darle el consejo al hijo, no crear en él ese... cómo abordar y responderle sabiamente. Y de eso se trata la asertividad precisamente. Exacto. De hecho, este tema se trató en episodios pasados, de generar como esa confianza en los hijos, de que ellos no tengan como ese miedo, ese temor de que si algo me pasa, la primera persona que voy a contarles a mis padres. Si algo me sucedió, voy y le cuento a mi mamá, ¿cierto? Generar esa confianza de que siempre exista esa comunicación, que no tengamos temor como hijos de ir a expresar lo que me pasa por pensar que me van a regañar, que me van a maltratar, o que no me van a entender. Y es gratificante porque precisamente, bueno, hoy estoy aquí como hijo, pero también soy padre. Y por ejemplo, lo que yo siempre he procurado es eso, crear en los hijos, que tengo 2 hijos por la gracia de Dios, que ellos puedan recurrir a mí para buscar consejos. Pero si de pronto uno ve que el hijo no se acerca y no habla, entonces es preocupante, porque ellos sí o sí van a tener experiencias y van a estar en el mundo, probando, exactamente, mirando. Entonces es más preocupante que un hijo no se acerque a uno, a que uno sabe qué es lo que está viviendo el hijo. Entonces igual los padres deben tener, como lo menciona, que es preocupante, pero los padres deben sentir, ver cuando no es normal, porque si el hijo no se acerca recurrentemente, o sea, es rara la vez que los hijos se acercan, pues es preocupante, porque deben mirar qué es lo que está pasando entre el hijo y el padre para poder seguir. Así es. Y es muy triste porque hay hijos que le han contado sus problemas a personas equivocadas y han tomado malas decisiones,
se han quitado la vida, en fin, cantidad de decisiones malas tomadas por recurrir a Así es. personas equivocadas y no a la familia y no a Exacto. sus padres, como debe ser el caso. Así es. Bueno, continuando acá con nuestro podcast, ¿cómo pueden los hijos ser un ejemplo de fe para sus padres y hermanos? Aquí hay que pues dividir, digo yo, pues porque están los hijos, como lo mencionábamos antes, los hijos que no tienen padres cristianos y los hijos que sí tienen padres cristianos. ¿Ven? Y enfocándolo en los hijos que no tienen padres cristianos, creo que lo hemos mencionado antes, que siempre la Biblia nos tiene unos consejos, la palabra de Dios nos insta a mirar lo que el Señor nos dejó para poder conducirnos en esta vida. Amén. Y en la Biblia nos menciona, amén, que los hijos pueden ser ese ejemplo en la oración, en la búsqueda del Señor Jesús. Amén. Que los padres, como lo mencionábamos, que los padres puedan ver eso que no ven en los otros hijos y que en su hijo sí, pero es porque tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces creo que el hijo entregue su vida al Señor Jesucristo y que los padres lo puedan ver, creo que es una maravillosa experiencia en esa familia para entregar por completo esa familia al Señor Jesucristo. Así es. Y bueno, precisamente ahorita estábamos hablando de ese punto. Y es que con los actos, por ahí dicen, los hechos valen más que 1000 palabras. Cuando nosotros en nuestra casa practicamos la vida cristiana, nuestro entorno familiar va a crecer. Pero si somos cristianos solamente en la iglesia, entonces en la casa pues ya uno crea enseguida como una sensación ahí. Como una barrera. Exactamente, de que pero si allá eres una persona y acá eres otra, yo no quiero ser como tú. Ajá. En cambio, por ejemplo, yo que soy hermano mayor, aunque realmente nunca lo hice porque ellos lo vieran, pero siempre antes de casarme, que vivía en casa con mis padres y hermanos, siempre procuré hacer mis devocionales íntimamente yo en mi cuarto con Dios. Y recuerdo mucho que una noche, ahí, estando orando ahí, esa semana había programado yo una semana de vigilia. Internamente, solamente yo, había un cuarto también acondicionado. Y yo saqué el espacio, tuve el sentir de orar y tuve experiencias muy bonitas con Dios. Finalizando esa semana de vigilia, se me acercó mi hermana y me dijo, qué bonito eso que estás haciendo, eso impacta. Y de pronto, como dije, no es el objetivo de pronto demostrarnos, pero es los actos los que los marcan a ellos. Entonces cuando ellos ven eso, su fe se va a fortalecer también, porque están viendo que hay un sentir de búsqueda en uno que no depende de la iglesia, sino que es algo internamente en uno. Importante, ¿cierto? Que podamos ser ejemplos para nuestros hermanos. En el caso del hermano Breiner, él es el mayor de sus 4 hermanos. De sus 4 hermanos, entonces creo que todos lo iban a mirar como referente. Cuando claro. uno es el mayor, como que todos lo siguen a uno, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué rol juegan las actividades familiares como la oración y el estudio bíblico en la formación del carácter de los hijos? Es muy importante crear estos hábitos, como decíamos ahorita, porque a medida que uno va estudiando la palabra de Dios, a medida que uno ora en familia y todo eso, nosotros vamos a ver los ejemplos de Jesús en nuestra vida y vamos a querer, cuando uno ve una persona que es exitosa, uno quiere seguir a esa persona, Claro. ¿cierto? Si usted ve que una persona que no tiene algún éxito en su vida y viene a darle un consejo a usted, usted piensa en recibir ese consejo porque no está viendo los frutos en esa persona. Pero nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Jesús. Él nos trazó el camino que nosotros debemos seguir para entonces lograr tener un buen carácter de cristiano. Aquí lo importante es que seamos más como Él para poder dar frutos de cristiano. Tener el carácter de Dios. Así es, el carácter de Jesús. Entonces, eso es importante. Cada vez que nos sentamos en un estudio bíblico, que nosotros empezamos a descubrir personajes bíblicos, entonces nosotros vamos a sentirnos identificados con esos personajes y vamos a querer imitar esos personajes. Y la oración también, por medio de la oración,
espiritual empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y eso, como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Entonces cuando estamos en oración, toda nuestra vida debe crecer. Amén, amén. Estas actividades, como lo mencionabas, nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual, nos ayudan a desarrollar, amén, como que ese carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos, amén, porque nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesús, lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor nos dejó, como practicarlo, amén, que eso nos ayuda a crecer y a poder pues transmitir a la iglesia, a los hermanos, a los que nos están viendo, eso que el Señor quiere que les enseñe. Bueno, y muchas veces sentimos presiones, quizás en el colegio, en las universidades, por nuestro comportamiento como cristianos. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué actúas así? O sea, siempre como que están esas presiones. O porque usas falda y no pantalones en la universidad, en el colegio. Exacto. ¿Cómo pueden los hijos enfrentar presiones externas que contradicen los valores cristianos que te enseñan en casa? Ahí es muy importante centrarse en el versículo de la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, los valores que nosotros recibimos en casa son los que van a determinar quiénes seremos más adelante en el futuro cuando crezcamos. Porque si usted crece sin valores, usted va a ser como un vaso que está vacío y va a recibir todo lo que hay en el entorno. Pero si usted sale de su casa lleno de valores, cuando ya usted quiere entrar, entonces usted mira si lo tiene, y si no lo tiene, entonces ya no hay espacio para recibir lo que no hace parte de ahí. Entonces ahí ese consejo bíblico juega un valor muy importante. Instruye al niño en su camino. Amén. Afianzar la identidad del Señor en nosotros. Amén. Como lo mencionaba hermano Breiner, poner en práctica lo que los padres nos enseñan en casa. Amén. Porque si nosotros estamos enseñados, vemos el ejemplo de nuestros padres y somos hijos cristianos, porque hay hijos que no son cristianos y todavía no son bautizados. Pero si somos hijos cristianos y vemos esa enseñanza, el ejemplo de nuestros padres, vemos que las enseñanzas de la iglesia, amén, eso nos va adentrando más en el Señor Jesucristo, amén. Y que aunque vengan esas tentaciones o esos provocamientos del mundo a llamarnos, le vamos a decir que no, amén, porque sabemos lo que nos enseñaron, sabemos lo que hemos visto, lo que estamos rodeados en la iglesia, en la casa. No vamos a permitir, amén, como lo decía el hermano Breiner, que esas cosas vayan llegando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y también el discernimiento, amén, tener como que ese discernimiento que es de Dios y que no es de Dios, y seguir por el camino del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que fomentemos esto a nuestros niños, que le podamos inculcar la palabra del Señor, para que cuando ellos se encuentren con este tipo de situaciones, ellos puedan mantenerse firmes, que entiendan las enseñanzas que sus padres le dan, ¿cierto? Las enseñanzas bíblicas, amén, que han recibido de sus padres, y en esas circunstancias, en ese tipo de presiones que ellos puedan recibir, pues decir, no, yo soy cristiano y aquí me paro y aquí estoy, ¿cierto? Así es. Bueno, ya vamos a realizar la última pregunta. Muchas veces los padres cometen errores, ¿cierto? A veces muchos padres no escuchan a los hijos y creen que como son los padres, los hijos no tienen la razón, ¿cierto? Pero muchas veces como hijos tenemos la razón, los padres se equivocan también. ¿Qué consejo darías a los padres para fomentar un ambiente donde los hijos se sientan seguros para expresar sus dudas y sus preguntas sobre la fe? Bueno, creo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero bueno, vamos a repetirlo, amén. Creo que los padres deberían acercarse más a sus hijos sin predisposiciones, sin escuchar, sin juzgar, amén. Atentamente lo que cada hijo tiene por contar, amén.
y tener como que esa puerta abierta, amén, como al diálogo, a la comprensión, a, como lo mencionaba, la comunicación asertiva, ser muy asertivo hacia los hijos, amén. Que hay a veces que no son asertivos y el hijo no entiende lo que, o los padres no se dan a entender bien y los hijos no logran captar lo que quieren decir. Sería bueno como eso, básicamente. Sí, y es que nosotros que por ejemplo estamos hablando el punto de vista desde un ámbito cristiano, es importante, de pronto hay padres que en su niñez sufrieron traumas y de pronto hay padres que les ha costado la crianza de los hijos porque ellos vivieron esos traumas y nunca tuvieron esa instrucción de cómo criar a unos hijos. Hay padres, yo, por ejemplo, mis papás, creo que los dos crecieron sin, por ejemplo, mi mamá creció sin su mamá y mi papá creció sin su papá, entonces fueron padres que no tuvieron su padre completo, que tuvieron ausencia de ahí de alguno de sus padres, pero más allá de ello, ellos trataron de superar todo eso, que de pronto en el mundo eso no es tan fácil, porque en el mundo la gente se encierra en vicios y en cosas, pero ya en la vida cristiana uno recurre a la palabra, uno recurre a la oración, entonces ya uno se forma, porque eso forma el carácter, lo que hablábamos anteriormente, eso forma el carácter de uno tanto como cristiano como en nuestra vida cotidiana. Entonces es importante que si de pronto algún padre está viendo y tuvo esos traumas también, hay que recurrir a la palabra, a la oración, para no afectar a nuestro núcleo familiar, porque eso, por más que nosotros no querramos, puede repercutir en nuestros hijos. Entonces también vamos a crear distancia con nuestros hijos, porque yo nunca tuve un padre a quien comentarle lo que me sucedía. No, por el contrario. Nosotros debemos procurar ser buenos padres. Lo hablo como padre. Aquí la pregunta es ¿qué consejo darías a los padres? Pero yo estoy hablando en este momento como padre. Uno debe siempre preocuparse por eso, por tener la comunicación, lo que hemos hablado, la comunicación con ellos, que ellos puedan encontrar en nosotros ese amigo. Cuando nosotros nos hacemos amigos de nuestros hijos, ellos van a llegar con confianza. Pero si de pronto nosotros queremos buscar o sacar que ellos nos cuenten, pero si no hay una comunicación, no hay una amistad con ellos, es difícil. Entonces, para los padres que se hagan amigos de los hijos, hay que ser amigos. Más allá de pronto tener un rango de respeto y todo eso, hay que tener una amistad, porque si no... Exactamente, porque si no, no va a haber la confianza para manejar los temas que podamos enfrentar como hijos. Exacto, y retomando lo que mencionabas ahora sobre que los padres tienen su carencia, por decirlo, de amor. Mi mamá creció con los dos padres, pero con carencia de afecto, que también puede pasar. Claro. Amén. Mi abuelo era un hombre muy tosco. Amén. Y es que eso sucedía mucho antes. Hablábamos muy bien de que ellos guardaban respeto, pero también como que ese respeto les hacía crear una línea, claro, de que no, yo no te puedo dar afecto porque yo soy un hombre, o sea, el macho, y eso era un aspecto machista también que había anteriormente. Entonces tenían sus pros y también tenían sus contras, ¿cierto? Exacto. Y lo que hizo mi mamá en ese tiempo, mire este ejemplo, en vez de, o sea, como ella estaba carente de afecto paternal y maternal, porque aunque mi abuela no era pues respetuosa, ni le pegaba ni nada, pero no era como... Fría. Exacto. Entonces, lo que hizo mi mamá fue en su tiempo, ella nos cuenta, que ella se adentró mucho en la presencia de Dios, o sea, en la comunicación con Dios. Porque ella decía, ¿por qué no recibo afecto? ¿Por qué mi padre, ella decía, no nos da afecto? Sufrieron maltratos. Entonces creo que eso le dio a ella para no ser lo mismo con sus hijos. Y es que ahí se cumple la palabra donde dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces por eso es importante nosotros... De pronto a veces uno cuando le aconseja a las personas que están viviendo momentos difíciles, es más, a mí me pasó una vez con una amiga, hasta me bloqueó de redes,
porque ella posteó en su Facebook. Los cristianos, cuando uno dice que está triste, lo mandan a orar, como si eso lo fuera a salvar a uno, pero es que la palabra de Dios dice en Santiago: si hay alguno triste, haga oración, y si hay alguno alegre, cante alabanza. Entonces ese fue mi comentario y de ahí me bloqueó. O sea, yo por tratar de hacer un bien para su vida me bloqueó. Entonces es importante que nosotros recurramos a la palabra, porque es que ahí es donde está todo. La Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. O sea, somos los directos beneficiados de esto, como ya lo dijimos. Entonces la palabra sí es importante, y lo que tú dices, cuando nosotros recurrimos a esto, vamos a encontrar cantidad de cosas para nuestra vida. Esto es un tesoro, una mina que hay que explorarla. Amén. Bueno, hermosas vivencias las que hemos escuchado esta noche, este día, por nuestra hermana Breiner, nuestra hermana Joanny. La verdad que los hijos cumplen un papel muy fundamental en la familia, no somos personas aparte, no hacemos parte de la familia. Y qué bueno que, como decía la hermana Joanny, el amor de los padres hacia los hijos, el respeto de los hijos hacia los padres y viceversa, que todo sea recíproco, ¿verdad? Bueno, ya finalizamos nuestro podcast el día de hoy, sin antes darle las gracias a nuestro hermano Breiner, a nuestra hermana Joanny por esta compañía, por contarnos las experiencias que han tenido como hijos. Ellos dos, ambos son nacidos en el Evangelio. Amén, amén. Entonces es bueno, ¿verdad? Qué bonito cuando Dios nos guarda de tantas cosas y que hoy podemos hablar y decir: mira esto, pude vivir esto en Dios, esta experiencia me marcó con mi padre, con mi madre. Bueno, vamos a darles espacio a ellos para que ellos puedan despedirse. Bueno, sí, la verdad, muy contento por este espacio. Es un espacio de crecimiento espiritual y de una manera diferente. No es de pronto que siempre, como estamos acostumbrados a estar allá y predica. Aquí estamos predicando, pero de una manera diferente. Claro. Entonces es un espacio para eso, para edificarnos. Y lo importante aquí es que estos consejos o estas experiencias que a nosotros nos han servido, hoy tenemos una vida cristiana de mucho servicio, de mucho amor. Entonces es bueno eso, ¿cierto? Cuando lo que decía ahorita, si nosotros vemos que las personas son exitosas, vamos a querer seguir esos ejemplos. Entonces son experiencias que están procurando el crecimiento de la vida de ustedes que están allá. Entonces la invitación es esa: compartan este podcast para que pueda llegar a las demás personas. Y si de pronto ustedes están viviendo algún momento difícil, algún momento o se ha sentido identificado con alguno de estos puntos, usted puede escribirnos, si le da pena escribirnos aquí en los comentarios públicos, puede escribirnos por el chat privado. Ahí vamos a estar pendientes para resolver sus dudas. La idea de todo esto, como les digo, es crecer, avanzar, que este 2025 sea un año diferente, que los problemas, nuestro pastor dice, hay que entrenar hasta de problemas. Y es verdad, estamos acostumbrados a de pronto que enero es el mes de tales problemas, febrero para tales problemas, y no, salgamos de esa cápsula. Este año que sea diferente, que sea un año dispuesto al servicio de Dios, en las manos de Dios, y que toda nuestra familia también pueda sentir esta experiencia. Amén, amén, así es, hermano Breiner. Bueno, agradecerles aquí a nuestros hermanos de IMNJ Villa Carla, amén, por la invitación. Bueno, nunca había sido entrevistada. Hoy se invirtieron los papeles. Sí, hoy se invirtieron los papeles. Yo que hacía las entrevistas y hacía las preguntas, hoy estoy respondiendo preguntas. Bueno, agradecerles por la invitación, al Señor Jesucristo también por esta oportunidad. Bueno, creo que seguir adelante también, otros programas también. Pueden invitar a otros programas. A ustedes que están allá, bueno, ya el hermano Breiner lo dijo todo. Sigamos en el camino del Señor Jesucristo, crecer nuestra vida espiritual. Amén, que podamos contribuir de eso que tenemos a los demás. Amén, amén. Bueno, yo sé que hay muchos hijos que hoy escucharon este programa. De pronto, si quieren comentar, hablarnos de alguna experiencia, pueden dejarlo allí en los comentarios, alguna experiencia que hayan tenido como hijos, ¿verdad? O algún tema de que quieren que nosotros estemos tratando, pueden dejarlo allí en los comentarios y estaremos también tratando de eso que quieren que hablemos, algunas preguntas que quieran hacernos también.
Bueno, le damos las gracias también a nuestro hermano David, él estuvo detrás de cámaras ahí dirigiendo este programa. Le damos las gracias a toda la amada audiencia que hoy nos acompañó en esta noche. Gracias por siempre estar allí conectados con nosotros. Recuerden siempre compartir esta transmisión para que este mensaje pueda llegar a muchas otras familias que quizás necesiten escuchar estas experiencias, este mensaje que estamos recibiendo todos los lunes, 7 p.m. No te lo puedes perder. Nos vemos en un próximo episodio. Que los bendiga.